Buenos días. Hoy es 20 de abril del año 2026 y vamos a presentar nuestra sesión clínico-neuropatológica. El día de hoy va a presentar y también participaron en la discusión, elaboración de este caso la doctora Aura Valentina Rangel Velázquez, miembro médico pasante en servicio social en este hospital. El doctor Cabrera Medina Salvador, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISSSTE. El doctor Jorge Agustín González Almazán, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional Primero de Octubre, también del ISSSTE. El doctor Jesús Alberto García Estrada, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional del Noroeste, IMSS. El doctor Rodrigo Sapien Fernández, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Y un servidor, Marco Rodríguez, coordinó esta sesión. Estas son la agenda que tenemos preparadas. Vamos a presentarles los datos clínicos y radiológicos del caso, posteriormente los hallazgos histopatológicos, después la revisión bibliográfica del tema. Vamos a tener un pequeño espacio de 6 minutos para que nos platiquen el equipo neuroquirúrgico sobre el abordaje y tratamiento. Y finalmente tendremos un artículo de revisión breve con algunas características en particular y terminaremos con algún comentario o respondiendo a alguna pregunta. Empezamos con el doctor Jorge Agustín González Almazán, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE. Buenos días. Empezando con la agenda del día de hoy, como antecedentes de importancia para nuestro caso, es un femenino de 49 años. Antecedente de importancia, cuenta con diabetes mellitus tipo 2 de 20 años de diagnóstico, actualmente en tratamiento con insulina glargina 40 unidades cada 24 horas. Ella inició su padecimiento actual hace un mes, previo a su ingreso, con dolor en región dorsal, tipo transflictivo de intensidad de 10 de 10 en ENA. Posteriormente se agregó parestesias en ambas extremidades inferiores y debilidad progresiva que dificultaba la deambulación, motivo por el cual acudió a su valoración clínica. En su exploración neurológica se resalta que tiene parálisis en todos los grupos musculares evaluados de miembros inferiores, es decir, no movilizaba todos los grupos musculares inferiores. Se hizo un diagnóstico sindromático, concluyendo con la exploración clínica y la exploración física, un síndrome medular completo de T5 hacia inferior. Se obtuvieron dentro de su protocolo diagnóstico una tomografía eh, en ventana para hueso. Vemos un corte sagital y un corte axial. Es solamente lo que se puede obtener una imagen. Sin embargo, hay que presentar real atención en la región de la columna torácica, que vemos compromiso de los cuerpos vertebrales, los primeros 5 cuerpos vertebrales torácicos. Vemos un compromiso del muro anterior, el muro posterior, así como del end plate superior. Y en el corte axial vemos que tiene un compromiso de la columna anterior y la columna media de Denis. Tiene un síndrome de destrucción vertebral con compromiso lítico en el cuerpo vertebral principalmente. Tenemos una resonancia magnética ponderada en T2 en un corte sagital y un corte axial. Y de nuevo prestemos real atención en el espacio prevertebral. Tenemos esta imagen de aproximadamente 11 milímetros que ocupa todo el espacio prevertebral en los cuerpos vertebrales de T2 a T5. Aparentemente una colección, una hiperintensidad en T2. Si nos vamos directamente a los cuerpos vertebrales, veremos disminución de la amplitud del cuerpo vertebral y del espacio interdiscal de T4 a T5, así con compromiso interdiscal de T5. Igualmente, en el canal medular vemos un doble compromiso, un vector anterior y posterior. Vemos una colección epidural que hace que se comprometa el ligamento longitudinal anterior. Así igual vemos una colección aparentemente epidural que compromete el ligamento interespinoso en su región posterior, haciendo una compresión, un vector de compresión anterior y posterior, como lo vemos en el corte axial de este lado. Igualmente, noten y presten real atención a la colección prevertebral y al compromiso que tenemos en el cuerpo vertebral. Así tenemos una pérdida de la columna, de la curvatura armónica en la región de la columna torácica.
Siguiendo con la ponderación, tenemos una ponderación en T1, donde pues hay que resaltar que igualmente se ve una colección en el espacio prevertebral de un doble compromiso en el canal medular anterior y posterior. Y para terminar, tenemos una ponderación en T1 contrastado, y aquí hay que prestar realmente atención cómo realza el medio de contraste esta colección prevertebral, así como las colecciones que tenemos en la región epidural anterior y posterior, e igualmente cómo se pierde esta curvatura torácica, esta pérdida del balance sagital torácico es importante, así como el compromiso en el cuerpo vertebral y la extensión prevertebral que tiene esta colección. Este solamente es el comparativo entre el T2 sagital, así como el T1 contrastado, para que veamos las características de cómo se comporta esta lesión. Este es el recuento imagenológico. Nuevamente, prestemos real atención a la colección prevertebral y al doble compromiso epidural que, si lo contrastamos con la clínica, pues el paciente tenía un síndrome medular completo, totalmente comprometido por esta alteración. Y aquí el resumen en axial. Bueno, en la integración radiológica se encuentra una lesión en T3 y T4, es amorfa de bordes espacialmente definidos, una protrusión de hasta 11 milímetros del espacio prevertebral, estenosis severa con un estrechamiento del canal hasta de 8,5 milímetros y una colección del espacio epidural posterior desde T2 hasta T5. Conjuntamente con esto se llegó al diagnóstico clínico una colección epidural de T3 a T5, un probable absceso, motivo por el cual el equipo neuroquirúrgico realizó un abordaje torácico posterior con una laminectomía de T3 a T4, una hemilaminectomía de T5 y una trodesis posterior con injerto autólogo y un aseo quirúrgico. No se cuentan con imágenes propiamente del procedimiento, sin embargo, con el dictado quirúrgico se obtuvo esta imagen de la red, encontrando pues similitudes con una abundante colección posterolateral, como podemos ver en la imagen en negro. Esta es la imagen postquirúrgica. Hay que notar cómo encuentra una pérdida de continuidad en la columna torácica, esto conjuntándolo con el hallazgo quirúrgico, que fue una laminectomía. Sin embargo, podemos observar que, bueno, se ve el trayecto quirúrgico de la laminectomía, la pérdida de los procesos espinosos, así como aire en esa región. Noten que también no es la adecuada ponderación, sin embargo, se observa un aumento en el espacio de la pleura, un derrame pleural de perominio izquierdo, lo cual lo podemos observar igualmente en esta tomografía postquirúrgica, en donde observamos un aumento de concentrado pariliar, así como un derrame pleural izquierdo, aproximadamente del 70-80%, y un derecho aproximadamente del 30-40%. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, la doctora Aura Valentina Rangel y un servidor les vamos a mostrar las características histopatológicas de este caso. Ahora, ¿gustas tomar asiento? Bueno, primero, ahora recibimos un estudio transoperatorio. Como sabes, aquí en este hospital hacemos estudios transoperatorios. Yo me atrevo a decir a la mayor parte de los casos que evaluamos. Y lo que recibimos fueron dos fragmentos irregulares de tejido color café claro y suaves. Con estas medidas, en realidad fue un fragmento pequeño. Generalmente en el estudio transoperatorio tomamos una muestra representativa. Podemos hacer estudios por cortes por congelación o bien extendido citológico. Lo que más hacemos es el extendido citológico. Utilizamos esta, em, esta herramienta diagnóstica. Y bueno, lo que vimos en el corte, en el extendido citológico, este es un segmento aura. Generalmente cuando observamos este extendido vemos la manera en que desprenden las células. Y aquí vemos cómo desprenden, pero forman todo un grupo de células. Nota que hay un fondo eosinófilo irregular con intensidades de la eosinofilia variable y inmersos en esa eosinofilia identificamos algunos núcleos
de células. Vamos a acercarnos, vamos a cambiar el objetivo y vamos a ver aquí estas células. Entonces, mira, vemos este fondo eosinófilo con estos núcleos celulares. Nota estos núcleos, ¿te parecen que tienen estos núcleos en particular alguna forma, Aura? Creo que tienden a verse como arriñonados. Arriñonados, sí, exacto. Mira, sí, exacto, sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, mira, están alargados, sin duda, como estos. Y mira, a lo mejor este aquí tiene una pequeña muesca. Este también está alargado, aquí también tiene una muesca muy pequeña, muy discreta. Y algunos otros se ven redondos en este extendido. Entonces, da la impresión de ser núcleos ausados. Bueno, son núcleos ausados con una pequeña muesca, sí, de acuerdo. A lo mejor ahora si pensamos esto con esta pequeña muesca, ¿qué célula propondrías que fuera? Me refiero, sí, sí, te escucho, perdón. Un macrófago, exactamente, sí, me parece que es una opción, macrófago. Y mira, estos núcleos, por ejemplo, estos núcleos se ven redondos, el citoplasma es imperceptible y la cromatina es compacta. Estas células, ¿qué te parecería que podrían ser? Depósitos. Linfocitos, sí, de acuerdo, sí, yo también creo eso, que son linfocitos y algunas células con aspecto macrofágico o monocítico. Fíjate que los macrófagos ahora suelen tener un aspecto morfológico muy versátil. Pues pueden parecer células alargadas en bastoncillos en el sistema nervioso, pueden parecer células epitelioides, pueden parecer acumular líquidos y tienen un aspecto jantomatoso. Entonces, los macrófagos, la verdad que son muy, muy versátiles. Pero bueno, y este fondo ahora, regresando aquí, este fondo te parece que sea un fondo en particular? Por ejemplo, ¿te parece que es un fondo proteináceo o un fondo mixoide o un fondo necrótico o un fondo hemorrágico? ¿Qué tipo de fondo te parece? Necrótico. Parece un fondo necrótico, sí, yo también de acuerdo, me parece un fondo necrótico. Y fíjate, esto ahora estaba aquí en este segmento, ¿no? Pero así fue como desprendió. Pero sin embargo, por ejemplo, entre estos fragmentos había algunos pocos más, como estos, habían células que estaban sueltas, ¿no? Y por ejemplo, cuando evaluamos los extendidos citológicos, pues los queremos ver como en estas regiones, es decir, para que podamos ver la forma de las células, para que podamos ver la citología. Y mira, pongamos atención en estas células que están en esta parte superior. Mira, ¿qué te parecen la forma de las células? Por ejemplo, esta forma. ¿Te parece que tiene una forma regular? Si es así, ¿qué tipo de forma? ¿O te parece que tiene una forma irregular? Parece irregular. Irregular, ¿de acuerdo? Ahora, el citoplasma, ¿te parece que tiene escaso citoplasma, imperceptible citoplasma, moderado citoplasma o abundante citoplasma? Abundante citoplasma, de acuerdísimo, yo también estoy de acuerdo aquí, abundante citoplasma, al igual que estas, ¿no? Mira, fíjate cómo aquí el citoplasma se alarga un poco, pero abundante. Y con respecto a tu observación que habías hecho ahora, mira, nota aquí una pequeña muesca, creo que aquí esta se ve mejor, ¿no? Se ve una pequeña muesca. Esta pequeña muesca denota esta célula o nos hace inferir que seguramente es una célula monocítica, macrofágica. Te había platicado que el macrófago suele ser versátil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si asumimos que estos son macrófagos ahora, ¿qué macrófago podría ser? Podría ser un macrófago, por ejemplo, una célula en bastoncillo, como la describió Franz Niesel, o podría ser una célula, un macrófago jantomatoso, o podría ser un macrófago con hemosiderina fagocitada, es decir, un hemosiderófago, o podría ser un macrófago que semeja células epiteliales, por lo tanto, un macrófago epitelioide. ¿Cuál de estos que acabo de decir te parece? Epitelio. Epitelioide, sí, yo también creo eso. Mira, como las células epiteliales en el extendido citológico y en los cortes histológicos suelen tener abundante citoplasma, las células epiteliales, por ejemplo, epidermoides, glandulares, etcétera, suelen tener abundante citoplasma. De acuerdo, entonces estas me parecen células epitelioides, pero mira, el núcleo los delata como macrófagos, ¿no? Perfecto. Y mira, este tejido, sí, este tejido estaba también disperso, suelto, como ves en este caso no asociado a celularidad.
Nuevamente te hago la pregunta, ¿este material qué te parece? ¿Te parece material proteináceo, mixoide, necrótico, hemorrágico? ¿Qué te parece? Necrótico, hemorrágico. Necrótico, necrótico. Hemorrágico no me parece ahora. Le buscaría como eritrocitos, no los veo. Pero necrótico sí, sin duda, sin duda. Excelente, muy bien. Bueno, pues con esto ahora lo que vimos fueron estas células epitelioides y este campo que describiste nos pareció que fuera a lo mejor una tendencia o prácticamente un granuloma. Entonces nos pareció, y al ver células epitelioides, que dicho sea de paso, las células epitelioides son las células constantes en los granulomas. Es decir, no hay granulomas sin células epitelioides, ¿no? Entonces, en el diagnóstico transoperatorio dijimos inflamación crónica granulomatosa. Y después nos enviaron el resto del tejido y en el resto del tejido vimos los cortes histológicos. Y fíjate ahora que cuando vemos un corte histológico y ponemos la laminilla y la vemos en la panorámica, como que un paso inicial es identificar tejido residual. Es decir, tejido, ya viste la resonancia magnética que nos comentó el doctor Almazán. Por ejemplo, como tejido residual, ¿qué tejido tú esperarías ver aquí? Pues, Hueso, exactamente hueso, o mencionó también ligamentos, entonces esperemos saber hueso o tejido conjuntivo, ¿no? Perfecto. En esta panorámica, ¿logras identificar hueso o tejido conjuntivo? em, Ah, aquí tal vez, ¿verdad? Aquí tal vez, sí, aquí tal vez tejido conjuntivo, ¿verdad? Y digo aquí tal vez porque pues tendremos que acercarnos. ¿Hueso, identificas hueso? no. No, hueso no. Perfecto. Ahora, muy bien. Entonces, hay muy poco tejido residual, que en este caso es tejido conjuntivo, al parecer. Perfecto. Ahora, y desde esta panorámica, vamos a inferir, entonces no vemos tejido normal. Entonces, no vemos tejido normal y por lo tanto pensamos que sea una lesión. Entonces, ahora haciendo el ejercicio de lesión, ¿qué tipo de lesión te parece que sea esta? Es decir, por ejemplo, lesión neoplásica, lesión inflamatoria, lesión con aspecto inmunitario, autoinmune, quiero decir, o un proceso reactivo. Ahora, ¿qué te parece desde aquí? Desde aquí, ¿y qué argumento tienes? Acción inflamatoria, Ujú, pues porque se ven podrían estos ser linfocitos, y ujú. aquí se ve una célula gigante. Ándale, sí, exacto. Tan gigante que la ves desde la panorámica, exacto. Sí. E inferimos que estas son linfocitos, ¿no? Inferimos que hay infiltrado inflamatorio y inferimos que hay linfocitos ahora. Bueno, mira, desde aquí, ahora viste esta célula gigante, vamos a acercarnos aquí en esta región. Cambiamos de objetivo y efectivamente aquí está la célula gigante. Vamos a cambiar de objetivo y aquí la vemos mejor. Entonces vemos esta célula gigante multinucleada, la asociamos con estas células monocíticas y por ejemplo, estas células ahora que ahora la estamos viendo en el corte histológico, ¿qué células te parecen que sean? Mira, por ejemplo, esta, esta, esta por acá, esta por acá. Macrófagos. Macrófagos, exactamente, así es. Macrófagos, justamente, así es. Esta celulita, ahora, Linfocitos. linfocito, perfecto. Esta célula, mira, parece como si fueran tres núcleos, pero no lo son, ¿verdad? Esta célula, ¿qué son? Polimorfo. Polimorfo nuclear, exactamente, seguramente neutrófilo. Y esta naranja, ahora. Eritrocito. Eritrocito, exacto. Entonces, todo el componente es inflamatorio, ¿no? Entonces, hay, como solía decir una maestra, hay un ambiente inflamatorio. Perfecto, muy bien. Ahora, pongamos atención ahora en estas células. Y fíjate, estas células que tú describiste como macrófagos, que estoy de acuerdo. Checa estos campos, mira. Checa estas células, nota que tienen amplio citoplasma, algunas son binucleadas, amplio citoplasma. Sin duda, yo también estoy de acuerdo contigo, son células gigantes porque mira, chica, aquí otra vez se fusionan, forman este sencicio que es una célula gigante multinucleada. Sin embargo, ante este amplio citoplasma, ahora, ¿qué te parece que sean? Células, o más bien, ¿qué células semejan? ¿A qué células se parecen? Ya nos dijiste que son macrófagos, pero ante este amplio citoplasma, ¿a qué células se parecerían? A una célula mesenquimatosa, a una célula epitelial, a una célula nerviosa, a una célula muscular. ¿A qué célula se parecen con tan amplio citoplasma? Epitelial con células escamas. Epitelial, si dices escamosa, bueno, pues ahí ya podríamos proponer
tipos celulares, pero el punto es que parece una célula epitelial. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, y la célula escamosa es una célula epitelial. Entonces, parece una célula epitelial, yo diría hasta células claras, ¿no? Me atrevería a decir, hasta parecería como un grupo de células claras. Y bueno, estas células, como ya lo habías dicho antes, son células epitelioides. Son células epitelioides y están en todo este contexto inflamatorio. Mira, aquí en el chat nos escribieron algo. Dice el doctora X, buenos días, pregunta. El estudio transoperatorio se realiza con el fin de determinar suficiencia. En este caso, en este caso, comunica la interpretación con el equipo quirúrgico y entiendo que sería más protocolo. Bueno, en este caso, de hecho, esa pregunta. Eh, el doctor Almazán, que de hecho lo voy a poner en contexto para una pregunta más adelante, el doctor Almazán describió la lesión en algunos segmentos como colecciones. Y cuando dice colecciones, pues prácticamente está diciendo un tipo de exudado, prácticamente cuando dice esa palabra. Sin embargo, la lesión es de aspecto, por lo menos un diagnóstico diferencial, era de aspecto neoplásico. Entonces, una pregunta adelantada para el doctor Almazán es, ¿esta lesión tiene un aspecto neoplásico? Yo diría que sí, yo diría que sí tiene un aspecto neoplásico. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el tumor a descartar? En ese sentido, doctora X, ante esta tumefacción, ante el afecto de masa y la compresión en la médula espinal, pues sin duda había que descartar un diagnóstico, habría que descartar lesión neoplásica. Entonces, en este caso yo diría que la suficiencia del tejido no sería la primera razón, sino más bien sería la segunda razón del transoperatorio. Uno, confirmar que no estamos ante un tumor, y la segunda, pues ahora sí dar la suficiencia. Y por otra parte, en un tercer punto, sí, en este hospital protocolariamente hacemos transoperatorios. Yo diría que aquí sí estaba muy bien indicado. ¿Y cómo comunico el estudio al equipo? La pregunta va enfocada a cómo sería la comunicación e interpretación, como lo pusimos ahí en el transoperatorio, inflamación crónica granulomatosa. Creo que tenemos las herramientas suficientes y citológicas para poder decir ese diagnóstico. Y ahora, y mira, además de las células epiteliales y los macrófagos o monocitos, también estas células que ya las habías comentado, ¿no? ¿Estas células qué son, Aura? Neutrófilos, exactamente. Entonces, fíjate, hay formación de microabscesos también. Entonces, hay un proceso inflamatorio tanto crónico como agudo. Entonces, sí, de acuerdo ahora. ¿Y cuál es la atención que ahora, si vemos una lesión inflamatoria crónica granulomatosa con necrosis, qué entidad piensas o cuál es la entidad a descartar, Aura? Ah, Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, de acuerdo. Y en histología, pues tenemos una tinción. ¿Qué tinción utilizamos para buscar la micobacteria? Cirnil. Sil-Nielsen, exactamente, así es. Y identificas, estas son cuatro fotos con Sil-Nielsen ahora, con aceite de inmersión, a aumento de 100 por. ¿Identificas las micobacterias? Y A ver, son señálalas. como estos pelitos Exacto. rosas. Pelitos rosas. Ok, sí, exactamente así es. Aquí pelitos rosas. Fíjate ahora, aquí te lo presento muy digerido en cuatro fotos. Creo que son muy claras estas micobacterias. Sin embargo, tengo que decirte que como prueba diagnóstica es compleja y necesita que el patólogo esté en un estado tranquilo, que esté tomando café o su bebida favorita y esté revisando los cortes histológicos palmo a palmo e invertir una buena cantidad de tiempo que puede ser de 5 minutos si tienen fortuna o hasta a lo mejor 30 o una hora y media o dos buscando las micobacterias. Entonces esto es algo muy, muy importante porque hay veces que no siempre son tan abundantes, ¿no? Entonces eso puede costar trabajo, pero claro que es muy, muy importante porque identificar la bacteria pues hace el diagnóstico histopatológico. Muy bien, ahora, pues mira, la manera en que integramos el diagnóstico ahora se trata de una mujer de 49 años que tiene un antecedente muy importante de diabetes mellitus de 20 años de evolución y su padecimiento actual lo presenta con dorsalgia transfictiva y muy intensa en la escala de EVA 10 de 10 de un mes de evolución. Se agregó parestesias y debilidad progresiva en las extremidades inferiores.
En la resonancia magnética, en estos cortes sagitales, en las distintas secuencias, se identifica esta lesión en la columna vertebral torácica con expansión e irregularidad de los cuerpos vertebrales, extensión ventral, extensión dorsal y algo muy, muy importante ahora, la compresión de la médula espinal, que esto se asocia a estas parestesias y debilidad progresiva. En el transoperatorio vimos inflamación crónica granulomatosa, que así fue como lo informamos, subrayándolo con respecto a lo que comentaba el doctor X o doctora X. Identificamos la micobacteria y entonces ahora sí ya podemos diagnosticar con mucha confianza inflamación crónica granulomatosa, necrotizante asociada a microorganismos ácido alcohol resistentes compatibles con micobacterium y esto pues se conoce también como enfermedad de POT al tener esta afección. Y a propósito de la enfermedad de POT, Aura, el doctor Rodrigo Sapien nos va a platicar sobre esta enfermedad. Hola, buenos días. Vamos a hacer una pequeña revisión bibliográfica sobre la enfermedad de Pott. A manera de introducción y como un pequeño brevario cultural, perdón, la enfermedad de Pott fue descrita por primera vez en 1779 por un cirujano inglés llamado Percival Pott, de ahí el nombre de la enfermedad, pero él no tenía una causa clara de por qué se causaba esta destrucción, ya que el bacilo de la micobacteria se describió casi, más bien, más de 100 años después, por Robert Koch en 1882. Y bueno, sin más preámbulo, entrando en el tema, pues bueno, la enfermedad de POT es causada por Mycobacterium, perdón, tuberculosis, recordando que la micobacteria pues es un bacilo recto, a veces puede llegar a tener un aspecto semicurvo, llega a tener una medición de 5 a 20 micrómetros, es aerobio estricto y otra característica de esta micobacteria es que es hidrófoba. Esta característica de ser hidrófoba se lo va a otorgar su pared rica en lípidos, principalmente en ácido micólico. La incidencia de esta enfermedad es del 3% de tuberculosis de manera extrapulmonar, el 10% de tuberculosis extrapulmonar esquelética, 50% de la tuberculosis ósea afecta a la columna y los factores de riesgo que se tienen bien establecidos para desarrollar esta enfermedad es inmunosupresión, como lo puede ser la diabetes, que es lo que tenía nuestra paciente que se describió en un inicio de la presentación, que sea VIH reactivo o que tenga tuberculosis multidrogo resistente. La OMS define la tuberculosis multidrogo resistente como aquella tuberculosis que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Y las regiones afectadas en orden de frecuencia va a ser la región torácica, la región lumbar y la región cervical, en ese orden. Aunque mucha bibliografía nos dice que el área más afectada pues es la unión tóraco-lumbar. Y aquí en la diapositiva del lado derecho tenemos una imagen cadavérica. El crédito de la foto es del doctor Juan Olvera Rabiela del Hospital General de México, en donde vemos esta destrucción de los cuerpos vertebrales y más adelante vamos a entender por qué se da esta destrucción del cuerpo vertebral. En cuanto a la diseminación de esta micobacteria, pues va a ser una diseminación hematógena desde un foco primario. El sitio inicial típico es la región paradiscal, es lo más frecuente por la irrigación subcondral. Los tipos de afección que vamos a tener, como dije anteriormente, es paradiscal es lo más común, posteriormente el cuerpo anterior y en un tercer lugar el cuerpo posterior. La lesión característica que ya nos mencionaron van a ser granulomas, más necrosis gaseosa, más células gigantes de Langhans. Y nuevamente aquí del lado derecho tenemos una imagen cadavérica en donde observamos una cifosis de la región torácica. Hay que prestar bastante atención a esta imagen para poder entender la fisiopatología de cómo llega la micobacteria a la región esponjosa del cuerpo vertebral y cómo se disemina. Entonces, una vez que la micobacteria haya entrado al torrente sanguíneo, se va a diseminar tanto por las arterias espinales anteriores como la arteria espinal posterior para lograr penetrar la región esponjosa del cuerpo vertebral. Por otro lado, vamos a tener un plexo venoso de suma importancia para entender la enfermedad que se llama el plexo venoso paravertebral de Watson. Estos plexos venosos son carentes de válvulas, lo que, aunado a la presión intraabdominal y la presión intratorácica,
va a favorecer que la bacteria entre en un sentido anterior e inferior hacia el cuerpo vertebral. Y una vez que se establece aquí la bacteria, esto va a permitir que viaje hacia el ligamento longitudinal anterior y va a ser su principal vía de diseminación, el ligamento longitudinal anterior. Es por eso que podemos tener afección de una, dos, tres vértebras. Ya la afección contigua de las vértebras no es tanto por diseminación hematógena, sino que la micobacteria llega al ligamento y puede ya sea ascender o descender, pero por el ligamento longitudinal anterior. El cuadro clínico que vamos a tener con estos pacientes de inicio va a ser insidioso con una progresión lenta. El síntoma principal que van a referir es un dolor lumbar más frecuente, por lo que dijimos anteriormente que la región más afectada, pues sí, por orden de frecuencia es torácica, lumbar y cervical, pero lo más frecuente es la unión tóraco-lumbar. Van a tener dolor en reposo, eso va a ser un dato importante en nuestra anamnesis. Y otros datos que podemos llegar a encontrar va a ser la rigidez, algún déficit neurológico, síntomas constitucionales. Y ya las complicaciones de la enfermedad sería un déficit neurológico, alguna deformidad o que el paciente curse con inestabilidad de la columna vertebral. Aquí tenemos una imagen que resume todo lo que les acabo de mencionar. Pueden tener fiebre que empeora en la noche, es decir, los síntomas de fiebre, diaforesis, pérdida de peso. Déficit neurológico, pues si hay una compresión del conducto medular, pues van a tener algún déficit, como lo fue el caso de la paciente que se describe en un inicio. Pueden llegar a formar abscesos fríos, eso lo voy a mencionar más adelante para que entendamos qué es un absceso frío, dolor lumbar, síntomas constitucionales, etcétera. En cuanto al absceso frío, la característica clave de este absceso es que va a ser un paciente sin signos inflamatorios clásicos. ¿Y qué quiero decir con sin signos inflamatorios clásicos? Es un paciente en el que no vamos a poder integrar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, no lo vamos a ver con fiebre, no va a tener leucocitosis, taquicardia, alteraciones de la tensión arterial. Eso es característico del absceso frío, no nos da como una clínica muy florida de los abscesos. Se disemina por planos faciales, trayectos anatómicos, como lo mencioné anteriormente, y según el nivel va a ser la clínica que va a tener el paciente. Si tiene compromiso a nivel cervical, el absceso se va a desarrollar en un espacio retrofaríngeo, incluso puede estar tanto en el triángulo anterior o posterior del cuello, y el paciente va a cursar con disfagia o estridor. Y si llega a comprometer la vía aérea, pues desde luego con un distrés respiratorio. Si es a nivel torácico, se va a encontrar una masa fusiforme. También es importante a nivel torácico mencionar que este absceso puede viajar por los vasos intercostales y llegar a manifestarse como una masa en el pecho. Y a nivel lumbar, su vía de diseminación va a ser por el psoas y nos puede llegar a dar una masa inguinal. Puede ser tanta la afección del psoas que el paciente puede llegar a cursar con una deformidad, una pseudoflexión de la cadera. Hablando sobre la deformidad, ¿cuál va a ser el mecanismo de la misma? Pues bueno, como les mencioné, lo que se va a destruir eh, primero va a ser la columna anterior. La columna anterior, lo que nos da en la columna vertebral, pues es el soporte. Entonces, si tenemos una destrucción de esta columna anterior, el paciente va a cursar con cifosis. Pero algo que me gustaría mencionarles es qué tipo de deformidad vamos a encontrar dependiendo cuántas vértebras son las que están afectadas. Si tenemos una vértebra, el artículo que menciono aquí en la diapositiva hasta abajo lo refiere como knuckle, pero sería como un error traducirlo como nudillo. La forma en la que se debería de traducir es como una cifosis localizada, es decir, a una sola vértebra. Si hay afección de dos vértebras, vamos a encontrar una jiba, y si hay tres vértebras afectadas, vamos a encontrar una cifosis redondeada. Ahora, el riesgo de deformidad es cuando ya hay más de 60 grados y esto también nos puede conferir una discapacidad y que ya haya riesgo neurológico como un síndrome medular. En cuanto al diagnóstico, pues el gold standard va a ser el cultivo de la micobacteria en tejido, que pues bueno, ya sabemos que es el cultivo de Lowenstein-Jensen con una tinción de Cis-Nielsen. Las pruebas clave que vamos a ver en la histopatología pues, son los granulomas más la necrosis gaseosa. Pero la prueba que más sensibilidad tiene es el GeneXpert, que es una PCR, y también esta nos va a ser de utilidad para poder detectar resistencia a rifampicina.
Vamos a ver más adelante cuál es el tratamiento y por qué esta prueba nos es útil para ver si es o no es resistente a la rifampicina. En cuanto a la imagen, el estudio de elección va a ser la resonancia magnética, va a detectar de manera temprana la enfermedad, perdón, evalúa abscesos y compresión medular. La tomografía es mejor para valorar la destrucción ósea y la radiografía puede ser útil, pero como pueden ver, requiere más del 30% de la destrucción del cuerpo vertebral para que la podamos notar por medio de una radiografía. En cuanto a laboratorios, pues podemos tener una velocidad de cimentación globular elevada que es útil para el seguimiento de la enfermedad y la proteína C reactiva no tiene mucha utilidad en tuberculosis. Aquí en el lado izquierdo tenemos un corte sagital de una resonancia magnética ponderada en T1, en donde lo vamos a observar la principal afección aquí a nivel del espacio L5-S1, pero de igual forma vamos a ver una colección que se extiende prácticamente desde L2 hasta el sacro. Del lado derecho tenemos una tomografía con un corte sagital en donde lo que observamos es un colapso vertebral de al menos 3 vértebras, ya con una fusión de las mismas que nos va a dar una deformidad y esta sería la correspondiente al gibus. Que bueno, yo alcanzo a apreciar dos, si fuera tres o más ya la tendríamos que llamar como una cifosis redondeada. Del lado izquierdo tenemos una radiografía en donde vamos a ver una mayor radioopacidad, aquí donde está el cursor. Eso se conoce como vértebra en marfil. No es característica de la tuberculosis, pero en el contexto clínico adecuado, pensando en tuberculosis, pues sí nos sería de mucha utilidad. La podemos ver en algunas otras enfermedades, como lo es el linfoma, la enfermedad de Payet, metástasis, entre otras. Y del lado derecho tenemos un corte coronal ponderado en T2 con supresión grasa, en donde vamos a observar aquí a nivel de T12 y L1, la unión toracolumbar, la destrucción del espacio intervertebral. Pero algo importante aquí es esta colección paravertebral que se extiende prácticamente hasta el retroperitoneo y esta imagen sería sugestiva de un absceso. El tratamiento médico, el esquema estándar que nos dictamina la OMS, es de 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y un esquema de sostén de. Se interrumpió la presentación, perdón, se interrumpió la señal, pero ya estamos conectados nuevamente. Adelante. Gracias, doctor. Y bueno, la duración típica de este tratamiento es de 9 meses y funciona incluso en muchos casos complicados. Desde luego, hay un tratamiento quirúrgico del cual nos van a hablar más adelante. Dando un pequeño repaso histológico, vamos a ver los hallazgos histopatológicos más frecuentes en la tuberculosis y vamos a ver primero que nada los hallazgos de la necrosis caseosa, que esta necrosis que macroscópicamente semeja a un queso y por eso se llama así. Y bueno, la característica más frecuente va a ser va a ser la necrosis granulomatosa. Y un dato importante es que el 60% de los diagnósticos de enfermedad de POT se va a hacer por estudios histopatológicos, en el 60% sin necesidad de demostrar la presencia de los bacilos y solo con estos hallazgos. Y como podemos ver, en el 90% de los casos se van a encontrar las células epitelioides, que son patognomónicas de los granulomas, fondo necrótico granular en un 83%, infiltración linfocítica en un 76% y células gigantes tipo Langhans en un 56%. Y pues aquí vemos en esta fotomicrografía células epiteloides. Perdón. Células epiteloides, células gigantes y necrosis. Aquí a mayor aumento, incluso podemos ver una célula tipo Langhans con los núcleos acomodados en herradura. Y también podemos ver aquí infiltrado linfocitario y macrófagos epitelioides. Y otros hallazgos que vamos a ver, cómo se produce a través de la extensión de la osteomielitis vertebral hacia los espacios subepidurales, pues lo que vamos a ver va a ser destrucción de
hueso por la necrosis caseosa y aparte inflamación epidural. Y otros cambios directamente en la médula, como puede ser la gliosis, la isquemia y la degeneración secundaria de los tractos largos. Aquí en esta imagen podemos ver cambios isquémicos, estas neuronas eosinofílicas con retracción del citoplasma, satelitosis y como ejemplo de gliosis podríamos ver hiperplasia de las células gliales o macrófagos reactivos como los gemistocitos. Y bueno, también podemos ver compromiso vascular, especialmente de la arteria espinal anterior, que este es su territorio, afectando principalmente a las astas anteriores y produciendo un infarto tipo Watershed, es decir, que solo se extiende a través del territorio de la arteria, muy marcado. Por ejemplo, esta es una afectación de la arteria posterior que afecta las astas posteriores sensitivas y pues aquí se puede ver que se pierde toda la morfología y se conservan las astas anteriores. Y Y pues como otras herramientas histológicas va a ser la tinción con Sir-Nielsen que va a demostrar los bacilos ácido alcohol resistentes y el cultivo por Lowenstein-Jensen. Ambos son de baja sensibilidad y especificidad. Se ha demostrado que es mejor usar la PCR porque puede detectar de 100 a 50 bacilos en una muestra, mientras que, por ejemplo, en una tinción de Ziel-Nielsen se necesitan de 5.000 a 10.000 bacilos por cada mililitro en el caso de una biopsia líquida para demostrar los bacilos. Y algunos estudios han usado esta prueba que se llama cuantiferón TB Gold, que tiene una especificidad y sensibilidad aún más alta que el GeneXpert. Muchas gracias, Samuel. Y, y bueno, el doctor Cabrera nos va a platicar sobre las opciones quirúrgicas que hay en estos pacientes. Hola, buenos días. Bueno, como ya habíamos comentado, la necesidad o el tratamiento es médico, pero hay ciertos pacientes que van a requerir un tratamiento quirúrgico. Estos pacientes son obviamente los que tienen falta a la respuesta terapéutica, que presentan recurrencia de la enfermedad, debilidad, déficit neurológico, inestabilidad, dolor incapacitante y o las presencias de las deformidades que ya comentaba el doctor. Sapien. Las ventajas de la obtención o del inicio del tratamiento con una intervención quirúrgica es la obtención de la muestra, obviamente para la confirmación del diagnóstico, la confirmación, una curación temprana y más eficaz, la corrección y reducción de las deformidades, la reducción de la recurrencia y la recuperación neurológica. Entonces, hay obviamente criterios o se está tratando de hacer una escala que es con el doctor Reja Sacarán, es un cirujano de columna que nos habla del ángulo de Codman. El ángulo de Codman es identificar la vértebra fractura, bueno, el cuerpo vertebral fracturado y identificar las dos vértebras superior e inferior sanas y trazar dos líneas para hacer un ángulo. Este ángulo, para que nos dé un criterio quirúrgico, tiene que ser de 30 a 40 grados. La clasificación que él propone es de 30 grados. Sin embargo, también comenta que cuando son dos segmentos vertebrales afectados, este ángulo o este índice sería de 15 grados. Es al momento de hacer las líneas y se divide el número de vértebras fracturadas o con disminución del cuerpo vertebral y se saca este índice y este índice mayor a 15 grados sería un criterio. Otro criterio es la pérdida del cuerpo vertebral. Este índice de pérdida vertebral es dividir el cuerpo vertebral en 10 segmentos y cada segmento vale 0,1. Por ejemplo, en este
En este ejemplo que está aquí, al segmento T8 le dieron 0.5 y al segmento T9 0.7 de pérdida del volumen. Esto lo dividieron y le salió un índice de 0.5. Al tener un índice mayor a 0.5, tendremos otro criterio. Entonces, ahorita llevamos dos, que es la cifosis, que un ángulo mayor a 30 grados, una pérdida mayor a 0.5. Estos son ejemplos de casos que tuvo el doctor para hacer esta revisión. Em, También hay que comentar que en los pacientes pediátricos hay criterios ya de signos de inestabilidad que serían en radiografías, sobre todo. Es la separación de las facetas articulares, presencia de retropulsión, en las radiografías antero-posterior, la presencia de una traslación lateral de un segmento vertebral y la caída de una vértebra sobre la otra, para dar criterios de inestabilidad. Entonces, con estos criterios, que es la edad menor a 15 años, la presencia de una cifosis o una deformidad mayor a 30 grados en un solo segmento y mayor a 15 grados en dos o más segmentos, la presencia de afección cervical o torácica y la pérdida del cuerpo vertebral con un índice mayor a 0.5 y asociación de signos de inestabilidad de la columna. Al tener dos criterios o dos datos radiológicos, sería candidato para una intervención quirúrgica. Los objetivos de la intervención quirúrgica es desbridar radicalmente las lesiones. Obviamente con esto descomprimir el segmento medular y o la raíz nerviosa, corregir la cifosis, restablecer la estabilidad, y obviamente con los criterios que ya habíamos comentado. Como en el caso y en la mayoría de los casos, las colecciones habíamos comentado que son más frecuentes en el segmento anterior. Entonces por eso se hace o se propone un tratamiento por un abordaje anterior, ya sea cervical, torácico o lumbar, dependiendo de la afección. Esto, pues bueno, nos ayuda a un mayor desbridamiento y una reconstrucción adecuados, sobre todo en la colocación de mallas expandibles. Al tener cuerpos vertebrales colapsados, se pueden colocar estas mallas. Y tiene mayor artrodesis, pero también está asociado con mayores complicaciones, sobre todo complicaciones respiratorias y por ser una cirugía mayor, y la asociación con estructuras tanto torácicas como cervicales, eh, se, mm, y tiene mayor grado de morbimortalidad. Las complicaciones de solamente hacer un abordaje anterior se asocian a deslizamientos, fracturas y hundimientos de los injertos solamente en el abordaje anterior. En los abordajes posteriores se hacen laminectomías con injertos óseos autólogos. Tiene la ventaja de la colocación de malla de titanio, colocación de varillas y colocación de tornillos. Entonces, aparte de quitar el estímulo que está haciendo la compresión, podemos corregir la cifosis. Por eso se ha propuesto más el abordaje posterior, porque tiene bueno, una exposición adecuada, se puede hacer mayor descompresión y tenemos control de las deformidades mediante tornillos, y en caso de ser necesario se puede incrementar la instrumentación. Tienen recuperaciones más rápidas y previene la progresión de las enfermedades.
Entonces, por eso se han optado por abordajes combinados. La parte del abordaje anterior nos ayuda a eliminar los focos infectados y los abordajes posteriores nos ayudan con las correcciones de de las deformidades. Y a manera de resumen, pues serían las ventajas y las desventajas del abordaje anterior, posterior y el combinado. El anterior, pues y tenemos un adecuado control desvidamiento de las colecciones. Y las contraindicaciones, bueno, las desventajas es que pues son cirugías que generan más trauma. En la posterior son cirugías menos invasivas. Podemos corregir la cifosis, pero corremos el riesgo de no hacer adecuados drenajes. Y las combinaciones de un abordaje anterior y un abordaje posterior, pues podemos las ventajas del anterior y las correcciones de la posterior, con las desventajas de que son cirugías que generan mucho trauma. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, el doctor García Estrada nos va a platicar, nos va a resumir un artículo de la doctora Calderón Garcidueñas, neuropatóloga del Instituto Nacional de Neurología. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias doctor por la presentación. Ya para concluir vamos a hablar de manera breve de este artículo publicado en el año 2024 en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una serie de casos para darnos un poquito de perspectiva más amplia con respecto a cómo se han presentado y han evolucionado otros casos totalmente extrapolable a nuestra población aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En este caso se revisaron los casos quirúrgicos desde enero de 2016 hasta agosto del 2023, identificando 3 casos similares al nuestro con diagnóstico definitivo de enfermedad de POT, corroborando el diagnóstico mediante tinción de Sil-Nielsen y mediante cultivo. Como ya mencionó el doctor, dentro del Departamento de Neuropatología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco. Estos 3 casos, el primero fue un femenino de 22 años que al momento del diagnóstico llevaba 8 meses de la presentación clínica, la cual debutó con lumbalgia asociada a radiculopatía, esto es dolor en la parte lumbar, la cual se refería hacia miembros pélvicos acompañado de parestesias en los mismos. A la exploración física, lo único que presentaba esta paciente era edema de miembros pélvicos y dentro de los paraclínicos tuvo un aumento de la velocidad de eritrosedimentación y de la proteína C reactiva. El segundo paciente es un masculino de 36 años de edad, también sin antecedentes patológicos de importancia, que llevaba al momento del diagnóstico 6 meses de evolución con una presentación clínica de lumbalgia, parestesia e incontinencia fecal. A la exploración física, este paciente presentaba paraplegia, un aumento en los reflejos de estiramiento miotáticos, principalmente de miembros pélvicos, y una pérdida de tono en el esfínter anal. Con respecto a los paraclínicos, presentaba un aumento de la proteína C reactiva y de la fosfatasa alcalina, y en este caso, al ser un factor de riesgo, se le hizo prueba para VIH, la cual resultó negativa. Por último, el tercer caso es un paciente femenino de 68 años de edad con antecedentes de importancia de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, ambas en descontrol, y enfermedad renal crónica sin terapia de sustitución renal. Esta también presentaba 6 meses de evolución al momento del diagnóstico y ella fue la que presentó dolor torácico en hemitórax izquierdo de tipo eléctrico con irradiación hacia la región dorsal de predominio interescapular. A la exploración física, esta paciente presentaba paraparesia 4 de 5 y signo de Babinski derecho presente. Con respecto a los paraclínicos, esta presentaba, además de las pruebas normales de función renal, proteína C reactiva elevada. El caso 1 tenemos los estudios de imagen prequirúrgicos, en este caso una resonancia magnética en una secuencia STIR, en un corte sagital donde se muestra la pérdida del tamaño del disco intervertebral L5-S1 y una imagen de bordes irregulares, perdón, bien definidos, hiperintensa, donde también se puede observar en el corte axial esta misma imagen sugestiva de una colección, un absceso paravertebral.
En el caso número 2 tenemos las imágenes postquirúrgicas. En este caso tenemos una pérdida de la anatomía normal, en este caso en un corte parasagital, en una resonancia magnética en una secuencia también STIR, secundaria al abordaje quirúrgico y la pérdida de los arcos posteriores de las vértebras T8 y T9. Y en la imagen axial podemos observar aquí los datos de la instrumentación que se le realizó. Por último, en el caso 3 tenemos una tomografía en un corte axial torácico, donde podemos ver este patrón en árbol de gemación, que son de secundario a que se llenan los bronquiolos terminales de moco y que se llenan los nódulos, dando este aspecto de árbol con nódulos en sus extremidades. En las imágenes de la derecha podemos ver esta destrucción de la vértebra T6, T5, T6, con una compresión donde se observa de la médula espinal en esta región con mielomalacia. Y aquí tenemos la misma imagen de esta paciente, en este caso en una secuencia T1 con contraste, donde podemos ver estos cambios y esta hiperintensidad de la vértebra T5, T6. Con respecto a los resultados de patología, en los 3 pacientes se encontraron resultados similares, donde se encontró una necrosis caseosa rodeado de células epitelioides con múltiples granulomas y en un fondo de infiltrado inflamatorio crónico de predominio linfocitario, así como células gigantes tipo Langhans. Con respecto a la inmunohistoquímica, se hicieron 3 marcadores, o fueron 3 los positivos, que es el factor nuclear kappa B, que fue positivo en el infiltrado inflamatorio crónico de predominio linfocitario, y el factor de necrosis tumoral y el CD68, que fueron positivos en las células epitelioides. Por último, con los resultados de estos pacientes, pues los 3 tuvieron un abordaje tanto médico como posteriormente quirúrgico, con prácticamente los 3 con una resolución del cuadro clínico, resolución del dolor y mejoría de las pérdidas neurológicas que tuvieron. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Dejamos pendiente la preguntita. Bueno, me voy a autocontestar. A propósito de diagnósticos diferenciales, pues hay que considerar diagnósticos, al ser como ya lo vieron en el aspecto macroscópico y radiológico y al ser una lesión tumefacta, un diagnóstico diferencial son lesiones tumorales. Entre ellas está, por ejemplo, el tumor de células gigantes. Al tener esta extensión epidural hacia la superficie ventral y dorsal, pues también las lesiones hematopoyéticas, como por ejemplo tumores de células plasmáticas o bien linfomas, también hay que considerarlos en el diagnóstico diferencial. Muy bien, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos el siguiente lunes.